Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Es un gustazo poder estar compartiendo un espacio con compañeras que son parte de la mesa ejecutiva de la OCLAE, que es la Organización Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes Universitarios, Secundarios y Terciarios. Una organización bueno, que fue fundada en Cuba y que tiene representaciones y que nuclea literalmente a organizaciones estudiantiles y federaciones universitarias de todo América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, hoy estamos acá, compañeras bueno, que son parte y que representan a federaciones universitarias, a agrupaciones estudiantiles de distintos países. En primer lugar está Amanda Harumi, que ella es de Brasil y es secretaria ejecutiva de la OCLAE. Después tenemos a María José Murillo, de Colombia, que representa a la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia. Y tenemos a Matilde Pomi, que ella representa de secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación de Estudiantes de Uruguay. Entonces, la verdad que es muy lindo poder compartir con ellas hoy. También está, bueno, también se va a conectar la presidenta del OCLAE, que es de Cuba, Sheila. Y la idea de esta charla es poder tener algunas conversaciones en torno a qué está pasando hoy con la juventud en América Latina. ¿Qué procesos, qué luchas están teniendo hoy los jóvenes en América Latina? ¿Cómo miramos el proceso que estamos viviendo en los distintos países? Entonces, si les parece, podemos arrancar con Amanda de Brasil y después vamos pasando la palabra. Sí, una pregunta muy importante que hace Tomás sobre qué está pasando con la juventud de Latinoamérica. Creo que podemos hacer algunos puntos que son positivos que pasen en la región y otros que son negativos, que vamos a hacer una evaluación regional, política. Hay algo que pasa en nuestra coyuntura que tenemos mucho gobierno de izquierda o progresista. Por ejemplo, ahora en Uruguay tenemos un nuevo gobierno progresista, pero Colombia, Brasil, eh, Bolivia tal vez, un debate, pero sí también progresista. Pero un momento de mucha desarticulación en la región. Entonces, tenemos una crisis política de un pensamiento latinoamericano y el movimiento social se queda como responsable muchas veces por hacer la defensa de esta integración de la política regional y principalmente de la juventud, porque los movimientos sociales son muy importantes para la juventud, como movimiento estudiantil, movimiento feminista y otros movimientos de Latinoamérica. Y la UCLAI es la organización que articula los movimientos estudiantiles. Entonces, imagínate, es una potencia inmensa poder poner los principales actores con capilaridad, con responsabilidad política en su país para debatir, para se articular. Entonces yo evalúo que los movimientos estudiantiles de Latinoamérica, mismo con la dificultad, mismo con una fuerte persecución, muchas veces como en Colombia, Panamá, criminalización del movimiento estudiantil, yo creo que nosotros estamos cumpliendo una tarea muy importante porque si hacemos un análisis, lo único movimiento que logra ir a la calle, enfrentar la extrema derecha, enfrentar ideológicamente que ellos representan, somos nosotros. Los movimientos de trabajadores, sindicalistas, está muy débil en muchos países. Y es la juventud que fue responsable en Brasil por cambiar la coyuntura política, por la victoria de Lula, pero también por resistir 4 años contra Bolsonaro, 4 años de muchas marchas, mucha movilización, muchos paros en la universidad, asambleas, de mucho trabajo, dedicación mismo. Esto el mismo pasó en Colombia y pasa en Colombia.
una capacidad de la juventud de ser un actor que cambia la historia. Y cambiamos en algunos países, y ustedes en Argentina están luchando para cambiar también, pero enfrentamos dificultades, enfrentamos problemas. En Brasil hoy enfrentamos eh, la extrema derecha muy habilidosa, ya muy avanzada, que ya tiene línea ideológica, financiamiento internacional, y nosotros somos gobierno, estamos gobernando. Y cuando somos gobierno es peor, es muchísimo más difícil, porque no podemos salir a la calle y simplemente decir, el problema es del enemigo. No, nosotros ganamos con la confianza del pueblo de que vamos a cambiar algo. Entonces, necesitamos cambiar algo. Este es el problema que enfrentamos también en la región, que las democracias están muy débiles, muy débiles. No podemos más hacer el mismo debate electoral que teníamos antes de disputa, ahora con el poder de las big techs, que son de extrema derecha, están con Trump gobernando y ya empezaron, empezaron hablando, vamos a intervenir en las elecciones de Latinoamérica. Y esto habló Mark Zuckerberg. Entonces, esto que vamos a enfrentar, una máquina imperialista de comunicación, y esto está principalmente entre la juventud. Entonces estamos disputando la juventud. ¿Y cómo vamos a hacer esto nosotros? No tenemos plata, no tenemos ni las habilidades comunicacionales de ellos. Esta es la tarea. Y hay países que logran. Y esto tenemos que mirar Venezuela. Ellos saben comunicar, saben formar, saben articular, son ideológicos, porque la ideología es lo más importante. Si vamos a pelear por algo, hay que ser por algo mejor. No podemos gobernar mal. El problema que enfrentamos nosotros en Brasil y enfrenta a Colombia también, porque hay que avanzar las reformas, hay que tener más plata a los estudiantes, hay que tener más acceso a los trabajadores, pero somos gobiernos amplios y muchas veces con alianza con los liberales. Entonces, esta es la conjuntura. Tenemos capacidades de articulación. Somos actores políticos importantes en la región. Fuimos responsables por todos los cambios. Todos los cambios debemos a los movimientos sociales, movimientos políticos. Pero también tenemos la responsabilidad de gobernar y enfrentar la extrema derecha, que hoy tiene esta capacidad y esta fuerza, que en verdad es la nueva guerra del mundo. Nosotros no vamos a tener más golpes militares en nuestros países, con tanques y fusiles. No va a ser esto. Este no es más necesario. Ahora vamos a tener golpes electorales, intentos de golpes. Va a ser por la máquina de la comunicación. Entonces creo que este es el grande debate. Buenísimo, Amanda. Muchas cosas que me anoté que después al final voy a hablar, pero me gustaría ahora escucharla a Matilde de Uruguay, que como vos decías recién, están justamente en un proceso de cambios muy grande que está pasando Uruguay ahora desde este mes. Bueno, me resulta un poco difícil la pregunta de qué anda la juventud en Latinoamérica. Entiendo que están viviendo procesos variados. A mí lo primero que se me viene, si bien en Uruguay acaba de haber un cambio de signo en el gobierno, es el ascenso de la ultraderecha, ¿no? A nivel continental, teniendo tan cerca a la Argentina de Milei, que bueno, la sentimos como muy cercano, todo el tiempo viendo las noticias de las cosas que pasan allá. Después en Brasil, si bien ahora está gobernando un gobierno progresista con una alianza amplia, también estuvo Bolsonaro hace unos años y hay el ascenso de otras fuerzas de ultraderecha, está Kast en Chile, bueno, hay como, bueno, y ni que hablar Trump en Estados Unidos, que
dan como una sensación de un ascenso muy fuerte de una ultraderecha potenciada que de repente no se veía con esa fuerza hace 10 años en la región. Pero también, como decía Amanda, es verdad que hay también muchos gobiernos progresistas en el continente, que quizás está costando articular a nivel latinoamericano y también a nivel local, en particular en Uruguay. La pandemia hizo mucho daño en la movilización social. Si bien salimos recién de 5 años de gobiernos de derecha, la movilización en estos años fue bastante baja, mucho más baja que en periodos anteriores, por ejemplo. Y bueno, la FEU viene en un proceso de reconstrucción, de que se sumen nuevamente compañeros y compañeras de distintas facultades, de centros y asociaciones que con la pandemia dejaron de participar. Hubo un recambio generacional, ahí una falta de continuidad en algunos servicios. Y bueno, estamos en ese proceso de recobrar fuerzas. Estamos planificando para este año tener lo que en otros lados le llaman congreso, una convención, que acá hace mucho tiempo que no tenemos. Ahora tenemos en breves también un cambio de rector. El rector que teníamos en la universidad pasó a formar parte del gobierno. Y ahora con el cambio de gobierno, que sin dudas es un punto de partida totalmente distinto, pero tenemos a 5 años, en general, la UDELAR hace un pedido presupuestal para el plan quinquenal, la ley quinquenal de presupuesto, y ojalá que esta vez el gobierno dé lo que la universidad pide, pero no es lo que ha pasado históricamente, así que probablemente en unos meses estemos con un plan de lucha, de movilización en las calles, luchando por más presupuesto para la educación. Eso no nos puede hacer perder de vista la situación en la que estamos. Obviamente, si miramos para el costado, miramos la situación en la que está Argentina, estamos en condiciones infinitamente mejores, y justamente quizás el tener un gobierno que sabemos que está interesado, o al menos así lo dice, en habilitar el diálogo social, también da otra oportunidad a las organizaciones sociales y al movimiento estudiantil de tener un interlocutor del otro lado y pelear por lograr mejores avances, que con un gobierno de derecha básicamente ese canal está bloqueado totalmente. Entonces también la necesidad, la FEU siempre estuvo movilizada en periodos de gobierno de distintos colores y signos, y así lo vamos a estar siempre que entendamos necesario. Ojalá que sea mejor. No, hay cosas que evidentemente van a ser mejores, que la experiencia así lo respalda, y bueno, hay otras cosas, otras luchas tendremos que seguirlas dando. Buenísimo, Matilde. ¿Estás por ahí, María José? Bueno, nosotras como tal creemos de que a hoy el papel que tiene la juventud debe ser mucho más importante en aras de poder profundizar más la idea que el movimiento estudiantil siempre ha sido la vanguardia en todos los países para el movimiento social, ¿sí? Entonces, el movimiento estudiantil sale a las calles, anima a todo el movimiento social, a la gente en general, a salir en las calles, ¿sí? Es algo que históricamente ha pasado en Colombia, pero también ha pasado en Latinoamérica, y que eso es allí importante tenerlo allí, porque se viene, y lo estamos viendo, una avanzada realmente fascista, donde vemos con mucha preocupación lo que pueda pasar, por ejemplo, aquí en Colombia el próximo año, que hay elecciones tanto a Congreso y presidenciales. Y esto lo decimos porque esa avanzada viene atacando con los medios comunicacionales, vienen atacando, sobre todo dando unas ideas contrarias a lo que realmente nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro plan de gobierno, y que realmente eso ha calado en la gente, ¿sí? Y a hoy las disputas políticas que hay dentro de la izquierda, y no solo a nivel de Colombia, sino a nivel latinoamericano, eso ha servido también para que la derecha pueda seguir avanzando, ¿sí?
Allí sí queremos hacer énfasis porque si bien nosotros pues creemos que, por ejemplo, en Colombia y en Latinoamérica hay unos gobiernos que se pueden decir progresistas, democráticos, no recoge realmente a toda la izquierda, ¿sí? Y realmente una izquierda que sea revolucionaria de unas transformaciones que se necesitan de un cambio de país, de un cambio ideológico, de un cambio cultural, que eso no se lleva de la noche a la mañana, sino que también lleva su tiempo en eso, ¿sí? Y que eso también debe ser importante para tenerlo en cuenta porque algo que ha afectado mucho en la juventud es también como, bueno, nosotros lo ponemos desde la pandemia, es esa virtualidad, que eso ha permitido pues que los jóvenes, principalmente en las universidades, no tengan algún interés de organizarse, y no precisamente en las organizaciones que ya están, sino en encontrar sus formas organizativas con base a sus propias ideas, ¿sí? Entonces sí ha crecido una ola antiorganizativa, incluso anticomunista, y esto no se debe a solo los partidos, sino a la idea del comunismo como tal, porque hoy sirven más las ideas un poco más bueno, el del mal llamado centro, ¿sí? Un poco más light, que ha calado más y que es lo que convence más a la gente, ¿sí? Y realmente es preocupante porque ahí nosotros pensamos entonces cuál es el papel y cuáles son las tareas que nosotros tenemos siendo comunistas, siendo de izquierda, ¿sí? Organizaciones revolucionarias, si no le estamos llegando a la gente que queríamos tener ahí para cuando se necesite decirles es que tenemos que salir nuevamente a las calles, tenemos que volver a salir a las calles, ¿sí? Y a lo que creemos es que esa posibilidad, por ejemplo, en Colombia, de que nuevamente salga el movimiento estudiantil a las calles, va a ser cuando llegue un gobierno de derecha. ¿Por qué lo digo? Porque en estos ya casi 4 años del gobierno de Gustavo Petro, habían las oportunidades de poder avanzar en unas reformas, por lo menos al sistema de educación nacional, y no se ha podido avanzar. Entonces, en toda la agenda se ha avanzado en otras cosas, pero de lo de educación superior no se ha avanzado en nada realmente. Hay políticas que han sido importantes, como la política de gratuidad, pero en última se vuelven políticas de gobierno. Entonces, si llega una Paloma Valencia, una Vicky Dávila, así, al gobierno de Colombia, pues fácilmente las puede quitar, porque no son políticas de Estado. Entonces, realmente no se ha profundizado en eso, y también eso se debe pues a la falta de unidad, falta de organización, y que eso también se debe como a un cambio ideológico que nosotros lo vemos desde la pandemia, porque hoy el estudiante no quiere organizarse, hoy el estudiante no quiere profundizar más sus ideas, rodearse en un escenario ideológico, sino que hay cosas más importantes que se han visto en todo el tema de redes sociales, en todo el tema de los TikToks, y bueno, y que esto también nosotros no lo hemos podido aprovechar, ¿sí? Entonces también son ideas que están allí, que nosotros como organizaciones de izquierda deberíamos aprovecharlas. ¿Para qué? Para que esa nueva juventud también pueda comprender lo que nosotros queremos transmitir, pero que no lo hemos sabido aprovechar, y que la derecha sí es buena en eso. Y otro elemento allí es que a hoy lo que hemos podido ver, y no solo en Colombia, sino en otros países, es que la derecha está tomando las acciones que hace la izquierda. Entonces, que vemos cosas que antes casi no se veían, a hoy la derecha está creando sus propias organizaciones estudiantiles, están creando sus propios escenarios de masas, pero de derecha. ¿Por qué? Porque a hoy, pues esa es la pelea, ¿sí? Entonces, ven como hay una tercera ola progresista aquí en Latinoamérica, que no quieren que dejar que avance, quizás a algo más radical un poco, como casos de Uruguay, casos de Venezuela, de Cuba, sino que quieren quedarse como ahí, ¿sí? En unas ideas que nuevamente estén los gobiernos de derecha, y que hoy el movimiento social latinoamericano y principalmente el movimiento estudiantil no ha sabido cómo poderlo enfrentar.
¿sí? Ideológicamente, comunicativamente y sobre todo pues en las calles. Gracias, María José. Bueno, para por ahí cerrar este bloque, quería retomar algunas de las cosas que ustedes dijeron que para lo que nos convocaba hoy, esto de pensar qué está pasando hoy con las juventudes en América Latina, me parece que es interesante ver que hay algunos elementos comunes que salieron en lo que ustedes dijeron. En primer lugar, este impacto que tuvo la pandemia, que tuvieron las determinadas medidas de aislamiento y sobre todo la pandemia y lo que significó como crisis humanitaria, que sobre todo a la juventud significó un antes y un después en la organización del movimiento estudiantil, como lo decía Matilde, pero también en la vida de muchos jóvenes y en un cambio en el cual las derechas en el mundo se han montado para exacerbar esto del ultraindividualismo, exacerbar estas ideas del salvate solo, de la competencia feroz, que en nuestra región, por lo menos, habían ya sido derrotadas en una etapa anterior, pero que tuvieron un caldo de cultivo fuerte para crecer y sobre todo en ese segmento. Me parece que analizando sobre todo esta última etapa, en esta post-pandemia, en esta, como decía Matilde, como decía María José, esta reconstrucción de los movimientos estudiantiles que ven en sus regiones, hay un fenómeno en la juventud en el que, y acá en la Argentina, que en donde esta ultraderecha nos gobierna, donde no hay lugar para el pesimismo, donde no hay lugar para este discurso ya está instalado, estos tipos nunca más se van a ir, y estas ideas son las que van en la juventud. Porque en definitiva, estamos a días del 8M, en donde seguramente van a ser miles y miles de jóvenes copando las calles para ir en contra de la agenda del gobierno que plantea eliminar la figura de femicidio de los códigos, que plantea eliminar la educación sexual integral de las escuelas, que tiene un discurso lisa y llanamente que ataca al movimiento de mujeres organizado, que en conferencias de Davos salió a decir barbaridades sobre el movimiento LGBT, por ejemplo. Hay un montón de acciones que esta derecha rancia piensa que puede llegar con un discurso cool a ser masivo en las juventudes, y en realidad ya se ha encontrado con una pared de que en realidad eso no es tan así. En el caso argentino, pleno febrero, vacaciones, calor, se hizo una masiva marcha antifascista que tuvo un gran componente juvenil ahí. Entonces vemos ahí ya algunas puntas en donde hay algunos espacios en donde el discurso de la derecha que va contra los derechos no cala en la agenda juvenil, y es justamente ese actor el que empieza a motorizar a otros espacios que, como decía Amanda, por ahí no vienen tan... que justamente el último periodo, el periodo de la pandemia y entre otras razones, ha tendido a la desmovilización. Bueno, es justamente, hay un motor juvenil que vemos en Argentina y me interesa escucharlas a ustedes porque vemos que se está reflejando en la región, que viene a activarse contra estos discursos reaccionarios, estos discursos fascistas. En el caso argentino, dentro de poco vamos a tener el aniversario del 24 de marzo de nuestro último golpe cívico-militar. Todos nuestros países han estado atravesados por estas dictaduras militares, por esta injerencia de las potencias imperiales, de los Estados Unidos. Todos hemos tenido estas heridas bastante similares en el caso de nuestras cuatro naciones, y hay un discurso de la derecha que viene a desconocer y que viene a desconocer el terrorismo de Estado, que viene a ponerse con los milicos, que también va a encontrar ahí un espacio de lucha súper importante que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, que tiene que ver con la lucha de una juventud que motoriza el cambio social. Entonces, nosotros acá en Argentina lo que venimos a discutir es contra el discurso pesimista de que esto va a durar un montón y que no hay nada que hacer y que la culpa es de los jóvenes, que los jóvenes ahora tienen ideas de derecha. Bueno, me parece que es interesante poder encontrar de que en realidad hay una batalla muy fuerte que dar y tenemos todos los elementos para ganarla. Y que para eso, y en este entusiasmo, yo retomo mucho esto que dice Amanda y que Matilde también lo decía, bueno, tenemos acá dos cosas, tenemos experiencias progresistas, de izquierda, depende del país. Qué importante es volver a pensar un esquema latinoamericano donde podamos
hacer fuerte estas experiencias, en donde podamos hacer fuerte un sentimiento de que como juventud latinoamericana tenemos un norte hacia dónde ir. Acá María José justamente mencionaba algunas de las falencias que por ahí algunos gobiernos tienen a la hora de radicalizar, y bueno, me parece que es interesante pensarnos como un espacio que podamos empujar esta radicalización que necesitan estas políticas. Así que en esto, y para cerrar esta primera parte, me parecían estos muy importantes los aportes que hacen para poder desmitificar esto de que hay un viraje a la derecha de los jóvenes, de que la juventud se volvió de derecha, sino que tenemos acá una batalla muy importante que dar en este sentido. Y ahora sí, con la segunda parte que me interesaría mucho escucharla, que un poco Matilde ya nos adelantó algunas cosas en su intervención, me gustaría preguntarles, este año, el 2025, ¿cómo creen que el movimiento estudiantil, cuáles van a ser las banderas en sus países, cuáles van a ser las luchas que por ahí han tenido y que van a continuar o las que tienen empezadas en relación a las banderas de la educación pública, la educación gratuita, la autonomía universitaria? Bueno, pensando algunas de las banderas del movimiento estudiantil que compartimos en toda la región, ¿cuáles son en particular las cuestiones que creen que en sus países van a movilizar y van a tener activo al movimiento estudiantil? Si quieren, seguimos en el mismo orden. No sé si querés empezar, Amanda. Voy a empezar con una otra cuestión que es sobre Latinoamérica y la integración de Latinoamérica. Yo podría afirmar por la ideología, por Chávez, por Fidel, por todo esto deberíamos no integrar, pero nosotros debemos no integrar porque es la única respuesta contra el momento geopolítico que pasa en el mundo. De verdad que estamos viviendo una transición, una queda hegemónica de Estados Unidos muy agresivo, muy agresivo. Entonces, ¿qué pasa en Ucrania ahora? Los debates de Trump enfrentando a Europa, va a tener una crisis económica muy fuerte, inflación, y todo esto va a impactar Latinoamérica. Esta reorganización del mundo multipolar, donde China es muy importante, pero aprofunda una relación de dependencia en Latinoamérica histórica que nosotros ya conocemos, la integración regional es la única bandera capaz. Entonces, nos articular en Latinoamérica es fundamental y geopolíticamente estratégico en este momento. Entonces, cuando tú hablas de la experiencia que están pasando Argentina, el movimiento estudiantil argentino, yo sé que es un momento de verdad infeliz, triste. Existir a la extrema derecha es como hace insoportable, pero en un momento de mucha oxigenación política y mucha capilaridad política en la juventud. Entonces, un momento que también es muy fuerte, muy potente. Ustedes necesitan utilizar todo esto y nosotros de la región necesitamos nos apoyar en ustedes porque nosotros tenemos polos ideológicos en la región. Y Milei es el extremo del polo ideológico. Milei es peor que Bolsonaro. Estamos descubriendo que puede ser peor que Bolsonaro. Entonces, Milei. El otro lado tenemos Venezuela, Maduro, que está hablando, que tiene una línea ideológica, que nos presenta una formulación para Latinoamérica, aparte de Bolívar, de Chávez. Entonces tenemos dos polos ideológicos y nosotros, estudiantes, una capacidad de articulación fundamental con la juventud. Nosotros en Brasil somos un movimiento estudiantil muy grande, muy articulado. Tenemos una agenda institucional. Nosotros hacemos congresos gigantescos porque si no hacemos nos matan. Entonces, sí, como el movimiento es tan fuerte que nosotros cumplimos la agenda, el calendario, porque de verdad es una disputa política de mucha fuerza política que están disputando Brasil. Entonces, es muy de verdad. Pero también tenemos que nos atentar que esta institucionalidad siempre muy institucional y ahora
aliado al gobierno, porque nosotros somos el diálogo con el gobierno, no estamos contra el gobierno Lula. Pero esto también puede traer una desmovilización, algo que la juventud puede pensar que simplemente votar en la izquierda es suficiente, pero no es. Necesitamos estar movilizados, necesitamos ser fuerza política para la construcción, del gobierno, del suceso del gobierno. Y cómo hacer esto de forma crítica, con nuestra bandera, con nuestra capacidad de movimiento social, porque defendemos el gobierno, estamos con el gobierno, pero no somos gobierno. ¿Cómo hacer esto? Esto es fundamental, fundamental. Entonces, para el movimiento estudiantil es como permanecer en nuestra bandera de defensa de la educación, de defensa de la democracia de Brasil, pero también formular lo que queremos, lo que nos gusta para la juventud, como queremos ser la juventud de BRICS, queremos una agenda internacional de integración, queremos ser solidarios en Venezuela, entonces hay que presionar también. Buenísimo, Amanda. ¿Querés seguir, Matilde? Después María José, y ahora veo que se conectó Sheila, así que después podemos hacer que ella cierre. Bueno, no, un poco adelantaba ya antes, en Uruguay, si bien tenemos la suerte de tener una educación pública, gratuita y de calidad, en verdad suerte no, porque obviamente fue lucha de muchísimas generaciones que nos antecedieron, también la lucha por el cogobierno, por la autonomía, hay un montón de derechos que quizás en otros países no están garantizados, que acá sí los tenemos, aunque hay que estar siempre alertas, porque después viene un Milei y ya sabemos cómo empieza a poner un manto de duda sobre todas esas cuestiones que en Argentina también era impensable que se cuestione, ¿no?, la autonomía de la universidad, por ejemplo. Pero bueno, así como muchas generaciones que nos antecedieron lucharon y dieron todo para que la universidad acá en Uruguay sea gratuita, sea autónoma, sea cogobernada. Hay generaciones que dejaron todo también para restablecer la democracia, resistiendo contra la dictadura cívico-militar. Ahora hace unos pocos días que se cumplieron 40 años de la vuelta a la legalidad de la FEU. Fue el 1 de marzo del 85. Y todas las generaciones, en el correr del tiempo, de los casi 96 años que tiene la FEU, de una forma u otra, lucharon por mayor justicia social y por una democratización de la universidad. Hay cosas que, como decía, están conquistadas, pero no alcanza, por ejemplo, con que la universidad sea gratuita. Lo vemos todo el tiempo. No alcanza porque a veces no están dadas las condiciones materiales para que gran parte de la población efectivamente pueda acceder y no quede solamente en un papel el derecho a la educación y sea efectivamente un hecho. En todo esto, la lucha por presupuesto es clave y bueno, eso es lo que va a centrar gran parte de nuestras energías este año. Tengo acá, ya estamos preparando obviamente la campaña por presupuesto. Como les decía, bueno, las medidas dependerán un poco de cuál sea la propuesta, no solo del Ejecutivo al Parlamento, porque después el Parlamento tiene que aprobar la propuesta del Ejecutivo y ahí el Frente Amplio, que ganó el gobierno, tiene mayoría en el Senado, pero no en diputados, entonces va a haber toda una negociación, independientemente de cuál sea la propuesta que salga del Ejecutivo, para ver cuál efectivamente termina siendo la ley presupuestaria y el presupuesto que se asigna a la universidad. El plan de lucha lo definiremos en unos meses, en junio es que entra el proyecto al Parlamento, pero estamos en una etapa de preparación, de instalar el tema a nivel social, de prepararnos nosotros, preparar el movimiento estudiantil y en conjunto con los sindicatos de docentes, de funcionarios no docentes y del hospital universitario. Y bueno, a partir de junio ahí sí empezaremos una agenda de movilización más fuerte en las calles hasta septiembre, octubre, que es cuando se vota en el Parlamento la ley presupuestal. Después, bueno, hay luchas que históricamente la FEU defiende y que tienen diferente lugar en nuestra agenda, depende del momento y las fuerzas que hay, pero bueno, son siempre
bandera para nosotros la defensa de la extensión universitaria también, de memoria, verdad y justicia, de los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos, con Palestina. Últimamente sabemos que es necesario alzar mucho más las voces y en la UDELAR estamos intentando que se den otras discusiones y que la universidad pueda posicionarse sobre acciones, una ruptura de relaciones con Israel, pero también de cuestiones que ha generado el gobierno anterior, pero que no sabemos si este gobierno va a querer cambiar. Por ejemplo, se abrió una oficina de innovación en Jerusalén contra todas las recomendaciones de la ONU, de la Corte Internacional de Justicia, y bueno, estamos ahora justamente trabajando en eso, viendo si la UDELAR puede hacer pública una declaración en contra de esa oficina. La lucha antiimperialista, la integración regional, el trabajo en la OCLAE, solidaridad con Cuba, el homenaje a nuestros mártires estudiantiles, o sea, hay un montón de cosas que suceden año a año y que, bueno, depende eso de la coyuntura, de cuánta fuerza tengamos y los incendios que tengamos que apagar, cuánto tiempo podemos dedicarle, pero siempre están presentes como compromisos históricos de la Federación. Buenísimo, Amanda. ¿Querés seguir, María José? Perdón, Matilde, te dije Amanda. Bueno, no, de banderas yo diría que todas, porque nosotros como en su momento, cuando llega pues el gobierno de Gustavo Petro y de Francia, que no es de gratis, ¿sí? O sea, es la culminación de 4 años de movilización constante principal y desde mucho antes, no solo el movimiento estudiantil, sino social en Colombia, pero que culmina en un gobierno de Iván Duque, de 4 años de movilización. Fue el único presidente donde ha tenido al movimiento estudiantil, al movimiento social en las calles durante todo su gobierno y de manera constante, que termina en un paro, en un estallido social, donde fue un incremento de jóvenes principalmente desaparecidos, asesinados, utilizando como tal estas cadenas como Éxito, como Olímpica, que son supermercados grandes, siendo los centros de violación a los derechos humanos, principalmente de jóvenes, que eso hace que también llegue un gobierno progresista, donde creo que uno de los primeros errores de Petro fue poner al Ministerio de Educación un rector que era el de la Universidad de los Andes, que es la universidad más grande, más costosa y más privada que está en el país, donde no ha tenido como esa comunicación con el movimiento estudiantil, con las organizaciones, con las expresiones estudiantiles, que no se pudo construir realmente una agenda de lo que se quería realmente. Entonces llega un Plan Nacional de Desarrollo donde hay que dijimos debe haber una reforma a la Ley 30, la educación debe ser un derecho fundamental porque en Colombia no lo es, está el tema de la financiación, están un montón de elementos allí que a hoy no se han cumplido, pero también es porque en el Ministerio de Educación van 3 ministros donde uno, no fueron capaces de poder construir con la gente, con las organizaciones, con el estudiante de a pie, una agenda política de movilización que nos permitiera una presión en últimas al Congreso de la República para pasar unas leyes y el movimiento estudiantil o nuestra tarea, que es donde fallamos realmente como organizaciones estudiantiles, es de poder haber creado una unidad de movilización y de acción, al menos en la táctica, para poder lograr unos cambios que realmente queríamos, por lo menos de aprovechar la entrada de un gobierno liberal, progresista, ¿sí? De apertura democrática, y que eso nos ha costado a un montón de espacios en el movimiento, en el Ministerio de Educación, pero que no se han materializado en algo concreto. Entonces, hoy creo que las banderas que se tienen son todas. Nosotros lo priorizaríamos en primero, es que hoy hay políticas de gobierno, insisto, no son políticas de Estado, entonces hoy tenemos la matrícula, la política de gratuidad,
que esto no es para todas las personas, entonces no podemos hablar que hay una gratuidad en la educación en Colombia, pero sí ha servido para la mayoría de poblaciones eh, mal llamadas vulnerables y demás que puedan acceder a la educación superior. Entonces, aquí así la persona no sea de Colombia puede acceder a educación superior por medio de la política de gratuidad y otros elementos allí que creemos que son importantes, pero que otro gobierno fácilmente lo puede tumbar. Otra bandera es que está el tema de educación como derecho fundamental. Fue un proyecto de ley que ayudó a construir la federación y otras organizaciones estudiantiles con el Ministerio de Educación, que ya había sido aprobado en la Cámara, llega al Senado, y lo que se hace es que por acuerdos políticos entre el pacto y la derecha, pues le meten un montón de elementos de privatización de la educación superior a ese proyecto de ley que nos tocó a los profesores, a los estudiantes salir a las calles para que el proyecto de ley que nosotros radicamos lo quitaran del Congreso porque era literalmente devolvernos en derechos, que ya los pocos derechos que se han tenido en educación superior. Entonces, ha sido bastante complejo con el gobierno porque primero en su agenda, por lo menos en la agenda legislativa para este año, no hay nada en materia de educación. Hay otras reformas que son importantes, que para nosotros también son importantes, porque obviamente nosotros creemos en un cambio de país, en las transformaciones sociales que son importantes, pero pues si en la agenda no está las banderas del movimiento estudiantil, pues va a ser aún más difícil movilizar a un movimiento estudiantil que está apagado, a un movimiento estudiantil que está ahí. Entonces, ¿qué vemos en Colombia? Organizaciones estudiantiles intentan hacer acciones, intentando movilizar y demás, pero no hay nada concreto, o sea, no hay nada que realmente motive al estudiante de movilizarse. Y además porque muchos piensan, no, entonces con la llegada de Petro, pues ya no hay que movilizarnos, no hay la necesidad, cuando nuestro enemigo principalmente ha sido el Congreso, donde si bien el pacto histórico tiene bastantes congresistas que anteriormente no son suficientes porque la mayoría son de derecha. Y también nos encontramos con un pacto histórico, y eso sí lo reafirmamos nosotros, al menos como organización, que prefiere hacer acuerdos con la derecha antes que hacer acuerdos con el movimiento estudiantil y social para poder llevar a cabo las transformaciones de un Plan Nacional de Desarrollo. Y que eso va a ser más difícil para que el próximo año el movimiento estudiantil vuelva a apoyar una candidatura progresista. Entonces está esa idea, pero también está la idea de que en últimas nosotros no podemos dejar de que venga otro gobierno de derecha, porque sería mucho peor. Entonces, ahorita que se está viendo unas candidaturas mujeres fuertes, muchos creemos que el próximo año en Colombia la disputa va a ser entre mujeres, la presidencia, pero entonces nos encontramos a una Paloma Valencia, una María Fernanda Cabal del Centro Democrático, con sus ideas bastante complejas, son muy cercanas a Milei, unas que adoran a Trump y demás, que adoran a Bukele, entonces ellas sí son capaces realmente de que el SMAT o la policía entre a las universidades públicas sin parpadear los ojos. También nos encontramos a una periodista que era la directora de Semana, Vicky Ávila, de sus discursos populistas, pero que en última sabemos quiénes están detrás de ella. Incluso el asesor económico de Milei durante su campaña es el que la está asesorando. Y nos encontramos que hay una disputa en la izquierda de, bueno, entonces, ¿qué partido va a resaltar más? ¿Qué partidos tienen más fuerza? Y que hoy el pacto histórico se lanza en diciembre de hacer un partido unitario realmente, pero que esa discusión la vemos más difícil cuando no hay realmente unas figuras como la de Petro, ¿sí?, que pueda llamar más a la gente a decir, no, es que ya hay algo concreto para el 2026. Entonces, eso también debe ser importante en las discusiones del movimiento estudiantil, porque en últimas, nosotros siempre hemos dicho, para un nuevo país debe haber una nueva ley de educación y viceversa. O sea, no hay una contradicción entre nuestras luchas estudiantiles con la situación política del país y que a hoy pues no está en nada y realmente es complejo allí. Entonces, tenemos en el Congreso un proyecto de financiación
para aumentar los recursos a las universidades públicas y a las instituciones técnicas y tecnológicas, pero ¿qué pasa? No sirve de nada que le aumenten los recursos a las universidades públicas si estos recursos siguen siendo manejados por un consejo superior donde la mayoría de regiones del país están controlados por la derecha y por los partidos tradicionales de Colombia, que han vuelto a la universidad pública aquí en Colombia como el botín, como su caja menor, donde obtienen recursos para sus campañas, pero que no fortalecen el sistema público. Entonces, es como esa discusión que se tiene, que claro, es muy importante el tema de poder aumentar los recursos, pero si esto no va de la mano de una reforma y de poder democratizar las universidades públicas, de democratizar los cuerpos colegiados de las instituciones de educación superior, pues no vamos a estar en nada, no va a servir de nada si no hay una participación realmente de los estamentos de las universidades allí. Entonces también fue una de nuestras discusiones y bueno, de muchas organizaciones, de sindicatos, donde precisamente nosotros lanzamos como un congreso de democracia que vamos a hacer en el mes de abril, porque hoy el tema esta es la democratización de la educación superior, debería ser la bandera fundamental del movimiento estudiantil, más que la financiación y más que bienestar y más que otros elementos que no necesariamente tienen que pasar por el Congreso de la República, sino que por medio de políticas, por medio de decretos y demás se pueden ir avanzando. Y ya para finalizar, que es una bandera que se tiene conjunta de todo el sistema o de todas las organizaciones del sistema educativo en general, y de los sindicatos del magisterio colombiano, es volver a lanzar la propuesta ante el Congreso de Educación como derecho fundamental, porque hoy, siendo un servicio social, no permite que hoy se pueda pelear que, por ejemplo, en las partes de Colombia donde ha sido agudizado el conflicto armado, donde siempre ha permanecido, puedan haber instituciones, ya sean colegios públicos, universidades, ITTUs, y que hoy es necesario que la educación sea un derecho fundamental, lo ha dicho la Corte, lo han dicho todos las leyes internacionales, lo hemos dicho nosotros, pero sí vemos con ese miedo de, bueno, la vamos a volver a lanzar al Congreso para que vuelva a retroceder. Entonces, y que en últimas no está en la agenda, por lo menos que lanza el Ministerio del Interior, de proyectos de ley a priorizar en el Congreso, pues lo vemos muy difícil que pueda avanzar algo realmente en materia de educación. Por lo menos este año, además que este año es la apertura a un año electoral en Colombia, donde se va a priorizar los pactos que se puedan hacer con otros partidos de cara a lo electoral, que lo que se pueda avanzar en materia de educación en el Congreso. Sin embargo, esas son nuestras banderas como tal para este año, que creemos que son 3: educación como derecho fundamental, financiación y democracia. No sirve de nada la financiación sin la democracia, y no sirve de nada democratizar los escenarios si no ingresan recursos a las universidades públicas y que esos recursos se vayan a instituciones como el ICETEX, que en últimas, siendo una entidad pública, se vuelve privada, ¿sí? Y que haya una desviación de recursos que deberían ir para las universidades públicas, que se vayan a universidades privadas por medio de fondos y de subsidios a la demanda, donde lo único que han hecho es desangrar el presupuesto público. Muchas gracias, María José. Muy interesantes también tus aportes. Quería escucharla ahora, sí, que se conectó Sheila, la presidenta de la OCLAE. Sheila, que por ahí no pudiste escuchar la primera parte. Estamos ahora hablando de un poco los desafíos que tenemos en la región, en cada uno de los países, pero sobre todo en la región, referido a el movimiento estudiantil, la lucha por la educación pública. Sería lindo si nos podés compartir unas palabras y ya con eso ya vamos cerrando este encuentro. Hola, ¿me escuchan bien? Es que la conexión no la tengo muy buena. Te escuchamos bien, sí. Ok, verdaderamente es un gusto poder participar acá con ustedes. Yo creo que se deberían de crear más espacios como
Latinoamérica, a todos. No voy a entrar la cámara porque tengo algunas dificultades con la cámara, y bueno, no le tengo para lleno de energía y como mediador de todo el movimiento latinoamericano y caribeño, y que precisamente tenga acá los representantes o algunos representantes de esos movimientos hablando y debatiendo sobre las principales problemáticas que tenemos en nuestras organizaciones es crucial, porque vemos que puede haber un avance, que tenemos el apoyo y tenemos la solidaridad de todas las organizaciones. Actualmente tenemos una juventud con acceso cada vez mayor a una información, con una conciencia aguda y un sentido de justicia. Y eso es precisamente lo que representa la UCLAE. Nos sentimos orgullosos porque muchos de los jóvenes que tenemos acá están liderando movimientos de género, movimientos por la defensa de los derechos originarios de cada uno de los pueblos y precisamente el acceso a una educación de calidad. Y eso es algo que prepondera siempre la UCLAE y que siempre vamos a apoyar a cada una de las organizaciones, movimientos y federaciones propios de la organización para que puedan seguir batallando y teniendo esta educación de calidad. Por parte de la que repercuten precisamente en la movilización y en la motivación de la FEU. En este congresos. Estas asambleas serían como de toda nuestra organización, llegando a la esencia y a la célula fundamental, que en este caso es que nosotros tenemos el grupo. Y una de las mayores deficiencias que tenemos actualmente en nuestra FEU es la no identificación precisamente del estudiantado con la FEU. Y eso es algo que esta asamblea post-congreso está tratando de poder revitalizar y que el estudiantado cubano se sienta identificado con todos los principios y de nuestra organización. Y eso es algo de lo cual Cuba siempre va a estar preponderando. Por este caso, estamos comprometidos precisamente con la defensa de la educación pública, y no simplemente para Cuba, sino que esto sea algo que se visualice en cada una de las organizaciones que tenemos en el continente. Creemos que la educación es un derecho fundamental y es una herramienta clave para la transformación social. Y creo que esto se necesita del apoyo de los gobiernos, de las organizaciones sociales, para seguir construyendo alianzas estratégicas para impulsar las políticas públicas que benefician precisamente a la juventud de la UCLAE, a la juventud que comprenden cada una de nuestras organizaciones para seguir, como decimos acá, echando para adelante y que se puedan seguir beneficiando cada uno de nuestros estudiantes en el continente, que eso es principalmente lo que nosotros queremos. Verdaderamente es un gusto poder compartir con todos ustedes que que podamos compartir en este espacio. Yo creo que le adelantaba en el inicio de que creo que pueden existir otros espacios como estos, y ya los invito desde ya a que puedan participar el sábado a las 10 de la mañana, precisamente por la Jornada de la Mujer el 8 de marzo, que vamos a estar realizando un encuentro virtual donde se van a estar debatiendo temáticas respecto al papel de la mujer en el continente latinoamericano, hablar sobre la importancia precisamente de la fémina en la sociedad, tanto cubana y en las restantes sociedades, y cómo influye precisamente el papel de la mujer en el desempeño transformador de nuestro continente. Espero verlos en ese espacio y verdaderamente un gusto poder compartir acá con todos ustedes. Muchísimas gracias, Sheila. A ver, un segundito. Bueno, muchísimas gracias, Sheila. La verdad que es un gusto poder escuchar algunas palabras de la presidenta de la UCLAE y que puedas, seguir inspirándonos a todos los que formamos parte
esta organización que nuclea federaciones con realidades tan diversas, y siempre es interesante escucharlos allá desde Cuba, como un faro para las luchas que en todo nuestro continente venimos desarrollando. Un poco a modo de cierre, porque ya estamos en 57 minutos. Cualquier cosa, después, si quieren, nos quedamos charlando un poco, pero por lo menos para cortar la transmisión y poder después acomodar el video para poder difundirlo. Me parece que escuchándolas, escuchando todas estas, en primer lugar, esta reflexión que hacía Amanda, súper necesaria sobre los desafíos que tiene la integración regional, y que tenemos, y que mencionaba justamente lo que tenemos acá en Argentina como desafío frente a un gobierno que viene discursiva y presupuestariamente a atacar a nuestra educación pública y gratuita. Tenemos acá un desafío en el cual ya se puede ver que desde antes incluso de que asumiera el gobierno de Javier Milei, que se ha activado un movimiento estudiantil que en una unidad que no se ha visto hace bastante en la Argentina, porque tenemos un enemigo común y ese enemigo es Javier Milei, ese enemigo es esta derecha que no concibe que exista educación pública, gratuita, de calidad, que no concibe a la educación como un motor de ascenso social, que no concibe ni siquiera la misma idea de justicia social, que ataca directamente a los derechos de las juventudes en Argentina. Frente a ese contexto, ya venimos desarrollando distintas instancias en las cuales en unidad hemos logrado cosas históricas. Realmente el año pasado, y se sintió muy bueno recibir el apoyo internacional cada vez que nosotros, cuando realizamos estas masivas marchas federales educativas, pudimos movilizar no solamente a gran parte de la comunidad universitaria, sino a también gran parte de la sociedad. Tuvimos 2 marchas masivas en las que millones de personas en las principales ciudades y en las ciudades más chicas también de Argentina se movilizaron frente a un intento decidido del gobierno que avanza, da pasos atrás, pero que en su idea de gobierno, en su plan ideológico, está en contra y ataca a la universidad pública y gratuita como la conocemos. Nosotros nos encontramos en este momento de fortalecer la defensa de la educación pública y gratuita, pero eso también no nos impide que nos demos los debates sobre estos modelos de universidad que queremos construir, y por eso es tan interesante escuchar las experiencias de otras federaciones, las experiencias, como contaba María José, estos debates por la democratización de la universidad, que al mismo tiempo va acompañado de la lucha presupuestaria. Hay muchas banderas que nuestro movimiento estudiantil tiene, que de a poco vamos conquistando. Hace poco en la ciudad de Buenos Aires se conquistó el boleto educativo para los estudiantes de la UBA, que era una de las universidades que tenía esta deuda pendiente. Sin embargo, hay un montón todavía de universidades en nuestro país en los cuales tenemos un montón de impedimentos que atacan el acceso a la educación pública, y sobre todo tenemos acá enfrente, como veníamos charlando, un gobierno que está apuesto al movimiento estudiantil, así como puesto el movimiento de mujeres, así como puesto el movimiento LGBT, así como puesto el movimiento ambientalista, lo ha puesto como su enemigo. Entonces, es eso justamente lo que también nos da la fuerza, que sabemos que con la fuerza del movimiento estudiantil organizado, lo podemos echar. Tenemos la fuerza suficiente ya, la calle nos lo mostró el año pasado, y un poco los desafíos para este año es que eso que se despertó el año pasado, este movimiento estudiantil que defiende la educación pública y que va en contra de las políticas de Javier Milei, siga en la calle, siga organizado, tome cada vez más fuerza, hasta derrotar el plan de este gobierno, y que va en contra que va en contra de la educación pública. En ese sentido, me parecía muy lindo escucharlas, porque es importante este intercambio para contagiarnos del optimismo que hace falta para las batallas que empiezan en este 2025. Y con esto yo detendría, si les parece, la transmisión. Si tienen ganas de quedarse un ratito más, podemos charlar de algunos otros temas, pero con esto ya cerraríamos.
Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por generar este espacio, la verdad que muy necesario. Y a las compañeras también por estar acá.